En aquellos días, los vientos de la persecución soplaban sin piedad contra los seguidores del camino. El Imperio Romano, sumido en su afán de control, veía en los cristianos una amenaza silenciosa que debía ser sofocada. Era la época de Domiciano, cuyas manos pesadas exigían autoadoración y no toleraban otra lealtad que la de su propia imagen. En Jerusalén y más allá, muchos ya habían derramado su sangre en nombre de Cristo, y entre el remanente había un hombre, anciano de cuerpo pero inquebrantable de espíritu, Juan, el discípulo amado. Su fe, templada por el amor que había aprendido del mismo Señor, se convirtió ahora en el blanco de quienes deseaban extinguir la luz que aún ardía entre las ruinas del mundo. Juan sabía que su tiempo entre sus hermanos era limitado. Cada amanecer podía traer la sentencia final. Aún así, no había miedo en sus ojos. A sus casi 90 años, sus pasos eran lentos pero firmes. Su recuerdo cargaba con el peso y la gloria de haber reclinado la cabeza sobre el pecho de Jesús, de haber visto la tumba vacía, de haber escuchado la voz del resucitado. Lo que los hombres amenazaban con arrebatarle era solo su vida terrenal. Lo que llevaba en lo más profundo, ni siquiera la muerte podía tocarlo. En el corazón de Juan, el recuerdo del amor de Cristo era más real que las cadenas y más poderoso que las espadas de los tiranos. Las órdenes resonaron como un trueno en los oscuros pasillos de la justicia imperial. Juan debía ser eliminado. Pero no de forma sencilla. Querían convertirlo en un espectáculo a modo de advertencia. Así que lo condujeron a un caldero de aceite hirviendo en el centro de la plaza, donde la multitud, ávida de sangre, se había reunido para presenciar lo que se suponía sería su muerte. El anciano fue arrojado al líquido ardiente y, sin embargo, no gritó, no se retorció, ni se consumió. Al igual que los 3 jóvenes en el horno de Babilonia, Juan salió ileso, testigo vivo de que la fe era un escudo más fuerte que el fuego. Atónitos, los verdugos se sintieron impotentes ante el milagro y con la vergüenza de quienes son derrotados por lo invisible, decidieron desterrarlo. Exiliado en la desolada isla de Patmos, Juan fue arrojado entre las rocas afiladas y los vientos salobres, un lugar donde Roma enviaba a quienes deseaba que se desvanecieran en el olvido. Pero Patmos no iba a ser una tumba para él, sino un altar. Allí, en medio de sus privaciones, Juan recibió la revelación que trascendería los siglos. Visiones del trono de Dios, de la lucha entre el Cordero y el dragón, del juicio final y de la nueva Jerusalén. Cada visión era como fuego en sus huesos, y sus manos envejecidas escribieron con fervor lo que se le mostraba, para que tanto los perseguidos como los fieles nunca olvidaran que el triunfo de Cristo era seguro, incluso en medio de las mayores tribulaciones. El anciano apóstol, con los ojos aún brillantes de esperanza, regresó del exilio tras la muerte del emperador. En Éfeso encontró refugio entre la joven comunidad cristiana, que lo acogió como un tesoro viviente, testigo de los días gloriosos del Maestro. Allí, Juan se dedicó a escribir sus cartas, en las que el amor era el hilo conductor de cada palabra, de cada exhortación. Dios es amor, insistía como un eco incesante. Ya no buscaba señales grandilocuentes ni debates teológicos. Simplemente quería que los hombres permanecieran en la sencillez del nuevo mandamiento: amarse unos a otros como Cristo los amó. A casi 100 años, el discípulo amado entregó su alma al Señor en paz, sin violencia, sin martirio, testimonio viviente de que, a veces, el mayor sacrificio es vivir una larga vida para perseverar en la fe. Su reposo en Éfeso, envuelto en leyendas de milagros y luces celestiales, no extinguió la llama que se había encendido en el corazón de la iglesia. Juan, el último de los apóstoles,
El último eco de la voz de Jesús en la tierra sigue siendo hasta hoy un símbolo de fidelidad inquebrantable, amor incondicional y la esperanza que vence toda oscuridad. Santiago, hijo de Zebedeo, fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Él y su hermano Juan, llamados por Jesús a ser pescadores de hombres, formaban parte del círculo más cercano del Maestro. Juntos presenciaron momentos únicos: la transfiguración de Cristo en la montaña, donde contemplaron su gloria celestial, y la agonía en el huerto de Getsemaní, donde Jesús, con profunda angustia, les pidió que velaran y oraran. El amor y la devoción de Santiago por Cristo eran innegables, pero también lo era su audacia, que a veces le hacía desear ser grande en el reino de Dios. Este fervor, que lo hacía ardiente, también lo llevó al martirio antes que a muchos otros apóstoles. Tras la ascensión de Cristo, Santiago continuó proclamando el Evangelio con gran fervor. Sin embargo, su predicación atrajo la atención de las autoridades romanas y también de los líderes judíos, quienes veían con gran malestar la propagación de una fe que amenazaba los cimientos de sus propias creencias y poder. El Imperio Romano, bajo el reinado de Herodes Agripa I, se encontraba inmerso en una feroz persecución, buscando complacer a los judíos y sofocar cualquier movimiento de oposición. Fue entonces cuando Santiago fue arrestado y condenado a muerte. La espada fue su sentencia. El momento de su ejecución fue un testimonio de su fe inquebrantable. Santiago, ante la espada que le quitaría la vida, no vaciló ni un instante. El ardor de su corazón por Cristo no disminuyó, sino que se avivó aún más en ese momento al saber que se acercaba a su Señor. Algunos relatos afirman que durante su juicio se vio confrontado con su fe en Jesús y que su respuesta fue de plena confianza en Cristo como el Mesías prometido. El oficial a cargo de su ejecución, conmovido por la valentía de Santiago, le preguntó si quería ser liberado negando su fe, pero Santiago se negó con calma, prefiriendo la muerte a traicionar al Maestro. Así, su cabeza fue separada del cuerpo y se convirtió en el primer apóstol en ser martirizado por causa del Evangelio. La muerte de Santiago, aunque brutal, tuvo un profundo impacto en la iglesia primitiva. Su martirio inspiró la valentía de otros cristianos, quienes, ante la creciente persecución, se levantaron para seguir proclamando la buena nueva de Cristo. Herodes Agripa, quien creía complacer a los judíos ejecutando a Santiago, pronto se vio impotente ante la resurrección espiritual que trajo consigo la muerte del apóstol. La sangre de Santiago llenó la tierra de Jerusalén, pero también produjo una nueva cosecha de cristianos firmes en la fe, dispuestos a afrontar cualquier adversidad por amor a Cristo. Santiago el Menor no destacó como los demás apóstoles de los evangelios, y su nombre a menudo fue eclipsado por las figuras más prominentes de los 12. Sin embargo, su presencia discreta y su fidelidad inquebrantable fueron una constante en la vida de la iglesia primitiva. Hijo de Alfeo, Santiago poseía una fe discreta pero profunda, y fue uno de los primeros en responder al llamado de Cristo. Aunque se registran pocas palabras sobre él en las Escrituras, su vida reflejó una devoción pura y sin ostentación al Señor. Él, más que otros, parecía comprender que la verdadera grandeza en el reino de Dios no reside en los logros públicos, sino en la entrega silenciosa y constante. Tras la ascensión de Jesús, Santiago fue una figura importante en el liderazgo de la iglesia de Jerusalén, apoyando a Pedro y a los demás apóstoles en la evangelización y el fortalecimiento de la nueva comunidad cristiana. Sin embargo, el creciente antagonismo de las autoridades religiosas de Jerusalén
pronto se volvió contra él. La tradición indica que, debido a su fe inquebrantable, Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo en un brutal intento de silenciarlo. Pero, contrariamente a lo que sus enemigos esperaban, Santiago sobrevivió a la caída, demostrando que su misión estaba lejos de completarse. Sin embargo, la violencia no cesó y posteriormente fue lapidado, dando su vida como testimonio de su fidelidad a Cristo. Pedro, el pescador que se convirtió en la roca de la iglesia, se encontraba en constante conflicto consigo mismo. Impulsivo y a veces lleno de dudas, fue elegido por Jesús para ser el líder de los apóstoles, y esta responsabilidad pesaba sobre él como una cruz invisible. Durante los 3 años del ministerio de Cristo, Pedro presenció milagros extraordinarios, pero también experimentó momentos de fracaso y arrepentimiento, como cuando negó a su maestro ante la multitud. Sin embargo, su amor por Jesús nunca flaqueó, y fue este amor el que más tarde lo impulsaría a asumir un rol de liderazgo cuando Cristo resucitado le encargó apacentar mis ovejas. En el fondo, Pedro sabía que su verdadera misión no residía en su propia fuerza, sino en el poder divino que sostenía su fe. Tras la resurrección de Cristo, Pedro se convirtió en una figura central de la iglesia primitiva, predicando con valentía y proclamando el Evangelio en Jerusalén y más allá. Su predicación, llena de fervor y autoridad, provocó la ira de las autoridades romanas y judías, especialmente del emperador Nerón, quien utilizó a los cristianos como chivos expiatorios tras el incendio de Roma. Pedro fue arrestado y condenado a muerte, pero en un gesto de profunda humildad, pidió ser crucificado cabeza abajo, pues se sentía indigno de morir como su Señor. Su martirio, en las colinas del Saint-Osimont, Monte Vaticano, no solo marcó el final de una vida, sino el comienzo de una nueva era para el cristianismo en Roma y en todo el mundo, simbolizando la valentía y la fidelidad ante la muerte. Judas Tadeo, el apóstol más discreto de los 12, a menudo se confundía con Judas Iscariote debido a su nombre. Sin embargo, Tadeo fue uno de los discípulos más devotos y fervientes en la difusión del mensaje de Jesús. Su fe no se manifestó en palabras grandilocuentes ni en actos públicos, sino en un compromiso silencioso y decidido con el Evangelio. Estuvo presente en momentos cruciales, como la última cena, y sus palabras sobre el reino de Dios reflejaban una profundidad espiritual que, aunque menos documentada en los Evangelios, fue vital para la edificación de la iglesia primitiva. La figura de Judas Tadeo resonaba con la idea de que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por la fama ni la popularidad, sino por la sinceridad de corazón y la disposición al servicio, incluso sin reconocimiento inmediato. Tras la ascensión de Cristo, Judas Tadeo continuó su misión, llevando el Evangelio a regiones lejanas y enfrentando una feroz resistencia. Su viaje lo llevó hasta Mesopotamia y Persia, donde se topó con una oposición implacable. Según la tradición, su muerte fue brutal, lapidado o ejecutado a hachazos, debido a la firmeza de su fe y al impacto que su testimonio tuvo en él. Sin embargo, su memoria se ha conservado como símbolo de perseverancia ante la adversidad. Posteriormente se convirtió en el santo patrono de las causas imposibles, representando para los fieles la esperanza que nunca abandona, incluso en las situaciones más desesperadas. Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. No fue un hombre de grandes discursos ni acciones visibles, pero su humildad y dedicación lo convirtieron en uno de los pilares fundamentales de la iglesia primitiva. Andrés fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías prometido y, con gran alegría, atrajo a su hermano Pedro a seguirlo.
Su misión, siempre marcada por una humilde disposición al servicio, lo llevó a lugares lejanos y desafiantes. Andrés destacó especialmente por su papel de mediador, presentando a la gente a Cristo, un gesto que demostraba su profunda percepción espiritual y su deseo de que todos conocieran la verdad que él mismo había descubierto. Tras la ascensión de Cristo, Andrés fue llevado a Grecia, donde su predicación continuó difundiendo el Evangelio, incluso frente a las amenazas y la persecución contra los cristianos. Cuando fue capturado por las autoridades romanas y condenado a crucifixión, Andrés, en un acto de singular humildad, pidió ser crucificado de forma diferente a la de su Señor, en una cruz en forma de X. Sabía que su vida no tendría sentido sin el sacrificio de Cristo, y eligió morir de forma diferente para no ser confundido con el Salvador. A lo largo de su sufrimiento, continuó predicando, hablando del amor de Cristo hasta su último aliento. Su cruz se convirtió en símbolo de su fe inquebrantable y su espíritu humilde, que nunca flaqueó en su misión de llevar la buena nueva a todos. Felipe, oriundo de Betsaida, fue uno de los discípulos más pragmáticos y sencillos, pero su vida estuvo marcada por su disposición a ayudar a realizar los milagros de Cristo. Recuerdo su reacción cuando Jesús le preguntó cómo alimentar a la multitud. Vio la imposibilidad de alimentar a tanta gente con tan poco, pero incluso ante la duda, Felipe nunca se desvió de su misión. Su fe, aunque algo limitada por la lógica humana, fue profundamente conmovida por los milagros que presenció. Felipe siempre fue alguien que se preocupó por ayudar a comprender los eventos que rodearon la obra de Jesús, buscando siempre una comprensión más clara del poder divino. Su corazón, sencillo y centrado, encontraba placer en comprender los misterios de Dios, pero al mismo tiempo sufría de limitaciones humanas que no comprendían plenamente el plan divino. Tras la ascensión de Jesús, Felipe continuó su misión, predicando en diversas regiones, incluyendo Samaria, donde tuvo la oportunidad de evangelizar y convertir a muchas almas. Su fe, ya demostrada en sus cuestionamientos, se revelaba ahora en las acciones firmes de quien se había entregado por completo a la causa del Evangelio. Sin embargo, su camino no fue fácil. En Hierápolis, enfrentó una feroz persecución por parte de las autoridades romanas. Cuando finalmente fue capturado, Felipe no renunció a su fe. Fue brutalmente azotado, crucificado y posiblemente lapidado por negarse a negar a Cristo. Su muerte, aunque dolorosa, fue un testimonio de la fortaleza de su fe, un faro de valentía en medio de la violencia y la opresión. Murió mártir, pero su testimonio perduró en todos los que escucharon sus palabras y conocieron su ejemplo de valentía y fe inquebrantables. Simón el Celote fue un hombre de intenso fervor, cuya juventud estuvo marcada por la lucha contra el dominio romano sobre el pueblo judío. Antes de ser llamado por Jesús, poseía un espíritu ardiente, dedicado a resistir la ocupación romana, buscando la justicia mediante acciones guerrilleras y enfrentamientos violentos. Sin embargo, al encontrarse con Cristo, Simón experimentó una transformación radical. El celo que antes había consagrado al nacionalismo se canalizó ahora hacia la difusión del Evangelio, buscando la libertad no mediante la fuerza armada, sino mediante la paz y la redención ofrecidas por Jesús. Este cambio en su corazón reflejó la profunda transformación que produjo el seguimiento de Cristo, llevándolo a dedicar toda su vida a proclamar el reino de Dios y a proclamar el amor incondicional que trasciende todas las divisiones humanas.
Simón, aunque rara vez se menciona en las Escrituras, tuvo un profundo impacto en su misión evangelizadora. Viajó por todas partes, difundiendo el mensaje de Cristo con la misma pasión con la que luchó por la independencia de Israel. La tradición cuenta que durante el reinado del emperador Trajano fue capturado y sometido a un brutal martirio. El relato más común describe a Simón desmembrado, con su cuerpo cortado por la mitad durante su ejecución, un acto de extrema violencia que reflejó la animosidad de los imperios paganos hacia los seguidores de Cristo. Sin embargo, la muerte de Simón no fue en vano. Simbolizaba la entrega total al Evangelio, un ejemplo de cómo incluso las vidas más turbulentas y revolucionarias pueden ser transformadas por el poder de Cristo. Su historia es un recordatorio de que el verdadero celo debe dirigirse a la voluntad de Dios, no a la resistencia humana. Bartolomé, también conocido como Natanael, era un hombre de carácter sincero y puro. Cuando Felipe lo conoció, inmediatamente se lo presentó a Jesús, quien lo saludó de forma sorprendente diciendo: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». La respuesta de Bartolomé fue sencilla pero reveladora. «¿De dónde me conoces?». A lo que Jesús respondió diciéndole que lo había visto debajo de la higuera antes de que Felipe lo llamara. Esta experiencia fue suficiente para que Bartolomé se rindiera y declarara: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Este encuentro marca la esencia de Bartolomé, una fe genuina, libre de falsedad, y una disposición a reconocer la verdad divina cuando se le revelaba. La sinceridad de su corazón lo convirtió en uno de los primeros en reconocer en Jesús la verdadera autoridad celestial, algo poco común en aquel entonces. Tras la ascensión de Cristo, Bartolomé llevó el Evangelio a tierras lejanas, incluyendo la India, donde su predicación tuvo un impacto perdurable, convirtiendo a muchas personas a la fe cristiana. Sin embargo, como tantos otros apóstoles, su vida no estuvo exenta de sufrimiento. Su firmeza en la fe provocó la ira de los líderes locales, quienes no toleraron el éxito de su misión evangelizadora. Según la tradición, Bartolomé fue capturado y sometido a un horrible martirio. Fue desollado vivo y luego crucificado cabeza abajo. Su cuerpo desnudo, como testigo de su martirio, se convirtió en símbolo del precio que los seguidores de Cristo pagan por su fidelidad incondicional. Su muerte, aunque dolorosa y cruel, reflejó la profundidad de su fe y su compromiso con la misión de proclamar la buena nueva de la salvación hasta el último aliento de su vida. Mateo, el recaudador de impuestos, era un hombre que vivía al margen de la sociedad judía, despreciado por muchos por su colaboración con los romanos. Era visto como un traidor, alguien que se beneficiaba de la opresión de su propio pueblo. Sin embargo, la mirada de Jesús lo encontró en la mesa del recaudador de impuestos, donde estaba inmerso en un trabajo que le reportaba ganancias, pero también lo privaba de dignidad ante los demás judíos. Jesús, en lugar de rechazar su presencia, lo invitó: «Sígueme». Esta sencilla llamada transformó la vida de Mateo, quien dejó todo lo que conocía, su profesión, su riqueza y su estatus, para seguir al Maestro. Mateo no dudó, pues sentía en su corazón que quien lo llamaba no era solo un líder religioso, sino el mismísimo Hijo de Dios. Tras convertirse en discípulo de Cristo, Mateo dedicó su vida a proclamar el Evangelio y su viaje lo llevó a tierras lejanas como Etiopía y Persia. Se convirtió en un evangelista apasionado, comprometido a registrar y dar testimonio de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, su fe lo puso en peligro y, según la tradición, Mateo sufrió el martirio de forma brutal. Fue asesinado a espada mientras celebraba la misa.
Su muerte fue un testimonio del poder de transformación espiritual que Cristo trajo a todos sus seguidores. Mateo, el despreciado recaudador de impuestos, se convirtió en el evangelista que anunció la buena nueva a los demás. Su vida demostró que, independientemente del pasado, el amor de Cristo puede redimir y renovar todas las cosas. Tomás, a menudo recordado por sus dudas, vio su fe puesta a prueba de una manera singular. Cuando los demás discípulos anunciaron que habían visto al Señor resucitado, Tomás, sumido en su propio dolor e incredulidad, dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». Las palabras de Tomás, frecuentemente citadas, revelan un alma atormentada por el dolor de la pérdida, pero también la honestidad de un hombre que no quería dejarse engañar por propaganda vacía. Necesitaba una prueba tangible de la resurrección, una evidencia concreta que le ayudara a superar la conmoción de todo lo que había experimentado y presenciado. 8 días después, Jesús se apareció de nuevo ante los discípulos y, sin dudarlo, se dirigió directamente a Tomás y le dijo: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás, con una humildad que lo redimió, tocó las marcas de Jesús y, en un acto de profunda transformación espiritual, exclamó: «Señor mío y Dios mío». La fe de Tomás fue restaurada y se convirtió en uno de los predicadores más fervientes de la resurrección de Cristo. Su duda, aunque grande, se convirtió en el vehículo a través del cual alcanzó una fe más sólida y madura. Este momento no solo redimió a Tomás, sino que también dejó un poderoso legado para todos los creyentes, demostrando que incluso en la duda es posible encontrar la verdad transformadora de Cristo. Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús, se convirtió en el ejemplo más oscuro de la falibilidad humana. De todos los discípulos elegidos por Cristo, él fue el más enigmático. Su camino con Jesús comenzó con una promesa de redención, pero terminó siendo un camino marcado por la avaricia y la traición. Judas, quien fue puesto a cargo de las finanzas del grupo, vio en Jesús una oportunidad de poder y lucro personal. Cuando las expectativas sobre el Mesías no coincidieron con sus ambiciones, el vacío en su corazón se llenó con la fatídica decisión de traicionar al Maestro por 30 monedas de plata. Entregó a Jesús a los líderes religiosos, sellando así su destino y el de Cristo. La muerte de Jesús, tras la traición de Judas, dejó al discípulo sumido en el arrepentimiento. Al comprender la gravedad de su acción, Judas intentó devolver las monedas de plata, pero los sacerdotes lo rechazaron diciendo: «¿Qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo». Desesperado y abrumado por un remordimiento irreparable, Judas se retiró al campo que había comprado con el dinero de su traición y allí, solo, se ahorcó. Su muerte, solitaria y trágica, evoca el peso del pecado no redimido y el dolor de una decisión irrevocable. La historia de Judas sigue siendo un aterrador recordatorio de cómo el corazón humano puede alejarse del amor y la misericordia de Dios, y de las consecuencias eternas de rechazar la gracia de Cristo. Santiago, hijo de Zebedeo, fue uno de los primeros discípulos en seguir a Cristo, y su fe no estuvo marcada por la vacilación. Fue llamado, junto con su hermano Juan, ambos conocidos como hijos del trueno, debido al ardiente fervor con el que siguieron a Jesús. Santiago participó en momentos cruciales del ministerio de Cristo, como la transfiguración y la agonía en Getsemaní, donde fue testigo de la profunda humanidad de Jesús en su lucha interior ante la cruz. Junto con Juan, compartió una singular cercanía al Maestro,
siendo parte del círculo íntimo de los 3 discípulos más cercanos a Cristo. Sin embargo, el camino de Santiago, a diferencia del de su hermano Juan, estuvo marcado por la intensidad del martirio. Tras la ascensión de Cristo, Santiago continuó predicando el Evangelio con valentía inquebrantable. Sin embargo, su audacia provocó la ira del rey Herodes Agripa I, quien, en un gesto político para complacer a los judíos, ordenó su ejecución. Santiago fue capturado y llevado a la muerte, decapitado a espada. Su brutal muerte fue la primera entre los apóstoles y marcó el inicio de una serie de persecuciones contra los cristianos. Aunque su vida fue breve, el testimonio de su fe se difundió rápidamente, inspirando a muchos a mantenerse firmes en Cristo, incluso ante la adversidad. Su muerte también indicó que el camino de Cristo, con su promesa de resurrección, a menudo conducía por la puerta estrecha del sufrimiento y el sacrificio. Los sacrificios de los discípulos de Jesús no fueron solo actos de martirio, sino testimonios vivientes de la profundidad de su fe, su valentía al afrontar la muerte y su fidelidad al llamado divino. Cada uno, con su propia historia, enfrentó el dolor, el abandono y la persecución, pero ninguno se desvió de su misión. Sus cuerpos, desgarrados y marcados por la violencia, no fueron solo instrumentos de sufrimiento, sino signos eternos de una fe inquebrantable en Cristo, quien venció a la muerte. No murieron en vano. Su sacrificio allanó el camino para que el Evangelio se extendiera por el mundo, proyectando una inmensa luz sobre la humanidad, una luz que perdura hasta nuestros días. A través de sus sacrificios, vemos el verdadero significado de seguir a Cristo. No se trata solo de palabras, sino de dar la vida por amor al prójimo y por la verdad. Sus martirios no fueron solo tragedias humanas, sino poderosos actos de amor que resuenan en la eternidad. Estos hombres, cuyos nombres ahora están inmortalizados en las Escrituras, se han convertido en pilares de la Iglesia, ejemplos de cómo la fe puede superar la persecución más implacable. Sus testimonios nos retan a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestra fe y la profunda realidad de lo que significa ser discípulo de Cristo. En definitiva, su sacrificio revela la gran paradoja del cristianismo. La verdadera vida se encuentra en la muerte y el triunfo llega a través de la pérdida. Vivieron y murieron por Cristo, y al hacerlo, mostraron al mundo el verdadero camino a la vida,